Bueno, muy bien. Vamos a iniciar la clase. Tenemos un archivo de confecciones que les acabo de mandar ahí. Vamos a mirar a ver qué es lo que tiene este archivo para saber hacia dónde vamos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es el archivo, la base de datos principal, la que llamamos nosotros la base de datos de movimiento, se llama ventas, ¿sí? En este archivo de ventas tenemos un código del consultor que pues obviamente aquí estos códigos se van a repetir porque pues cada vez el consultor es el mismo vendedor, ¿no? Cada vez, cada vez que haya una venta, pues van a anotar el nombre, el código del consultor, pero no tenemos el nombre. Para un informe de ventas que necesitamos hacer, necesitamos cruzar que en esta base de datos quede el código, el nombre del consultor. Entonces ya vamos a ver cómo se hace. Aquí pues se acaban los buscar B, los buscar X, eso ya no, ya en modelos de datos ya no existe, ¿cierto? O sea, se hace de otra manera. Existe el cruce de datos, pero se hace de otra manera. Tenemos una fecha de pedido, una fecha de factura, un número de factura, una cantidad, un valor de venta con un descuento. Dentro de lo que nos toca liquidar, nos toca sacar la venta neta porque pues esta plata no fue la que entró, la de la venta. La plata que entró nos toca liquidar, coger la venta y restar el descuento para que nos dé la venta. Tenemos un código de producto, pero no tenemos el nombre. Y necesitamos el nombre del producto para poder presentar el informe. También tenemos un código de categoría. Esta es una empresa, esta es una base de datos real de una empresa, de un trabajo que yo hice. Y la traje aquí pues a colación para que vean cómo se puede resolver para desarrollar un proyecto de un informe. Todo lo que hay que hacer, ¿no? Yo vuelvo y recalco, siempre lo digo en este curso, este es un programa que hay que amasarlo, no se puede olvidar, o sea, usted no puede ver la clase hoy y llegar dentro de 8 días 0 kilómetros, porque no va a avanzar, es muy poco lo que va a avanzar, porque está lleno de muchas cosas, de muchos pasos, no son pasos difíciles en su mayoría, pero son pasos que uno los tiene que memorizar para poder uno hacer un buen proyecto. Entonces aquí nos falta el código, nos falta el nombre del producto y nos falta también la categoría porque tenemos los códigos tanto del producto como la de categoría. Tenemos una ciudad de donde se hizo estaba explicando que esta es una base de datos que fabrican dotación, ¿no? Dotación para empresas. Y tenemos una clasificación por sector. Entonces, por esta base de datos, pues colocándonos en contexto de como cuánta información tiene, vamos a mirar que esta base de datos tiene 20.000 filas, ¿no? 20.017 registros tiene. Pues no es una base de datos pequeña, pero tampoco pues es una base de datos que uno diga, ¿sí? Es una base de datos grande, ¿no? Pero ya 20.000 registros ya es bastante información, ¿no? Bien. Entonces, para poder hacer la implementación de ese informe que me están pidiendo, por eso es que tengo la base de datos de consultor, que es donde está el código, el nombre del consultor, la fecha de nacimiento, la fecha del contrato. Tenemos la base de datos de productos, donde tenemos el código del producto, el nombre, que es el que necesitamos allá en ventas, y tenemos el costo unitario, ¿no? ¿El consultor qué es? ¿El vendedor? El vendedor, sí, el consultor es el mismo vendedor. Y tenemos los costos unitarios. Estos costos unitarios también tenemos que pasarlo para ventas porque aquí tenemos las cantidades vendidas para poder liquidar los costos. ¿Sí? Coger cantidad con costos y liquidar el total de los costos para, teniendo la venta neta, después calcular una utilidad. O sea, en sí hay que hacer varios procesos, ¿no? Hay que organizarla, estructurarla para poder trabajar.
Entonces, lo que hay que tener en cuenta dentro del prealistamiento que estoy haciendo es que esto ya tiene formato de tabla. Bueno, aquí, esto ya tiene formato de tabla. Ahí revisen. Lo que pasa es que no he podido activar la licencia de este computador y siempre me la desactiva cuando me... Porque yo estaba buscando que diera pues arriba y dice, no, esta no tiene formato. Pero la de ustedes sí tiene, No. ¿no? Ah, bueno, entonces conviertan la tabla, por favor, dígale esta, ¿no? Pero espere, antes de que la convirtamos a tabla, entonces vamos a mirar a ver cuáles son los campos que se van a cruzar. Yo voy a cruzar ventas con consultor, ¿cierto? Como en el buscar B. O sea, yo necesito pasar este nombre de consultor, necesito pasarlo para acá. Y el campo en común que me va a permitir unir las dos bases de datos, que es lo que se llama la relación, entonces lo voy a hacer con el código del consultor. El código del consultor lo voy a unir con el consultor, que aquí también dice código del consultor. Ahí voy a armar una relación, o sea, la relación, habíamos hablado que es la unión de dos bases de datos a través de un campo en común. ¿Sí? Eso está claro, ¿cierto? Que lo vimos en la primera clase. Como Laura está recibiendo la primera clase, entonces ahí estoy repasando. Entonces, uno bases de datos para poder cruzar datos. La unión de las bases de datos se llama relación. Y una relación se hace entre dos bases de datos con un campo en común. Campo en común quiere decir que si el campo de ventas es numérico, el de consultor también tiene que ser numérico. Si voy a relacionar o voy a unir con fechas, entonces el de ventas tiene que ser de fecha y el de consultor tendría que ser fecha. Si lo voy a unir por el nombre, entonces si la una es de texto, la otra tiene que ser de texto. Eso se llama campo en común. No es común unir aquí código y venir aquí y decirle el nombre o fecha o otra cosa. No es común porque son dos campos diferentes. Entonces ya aquí la tengo clara que para relacionar ventas con consultor es con el código. ¿Sí? Con el código del consultor. Voy a unir ventas con productos también con otro que es código de producto y en ventas también dice código de producto por acá. Si aquí dijera nomás código, ¿puedo hacer relación? Correcto, puedo hacer relación porque el nombre de la columna no importa, lo que importa es que el tipo de datos sea igual, pero no importa si en una se llama cédula y en otra se llama código. Pero les damos el mismo nombre para una mayor interpretación del modelo. Con producto, entonces también le decimos que vamos a unir con código del producto y código del producto. Y categoría por el código de la categoría y el código de la categoría, ¿sí? O sea que las columnas que vamos a relacionar tienen el mismo nombre en ventas y en cada una de las tablas. Ese es un prealistamiento. Luego las vamos a convertir a tabla. ¿Cuál es el propósito de convertir una tabla? La razón principal de convertir una base de datos a tabla. Hay dos razones principales para convertir una base de datos a tabla. ¿Cuál sería la razón, o la razón más importante, mejor dicho, de convertir una base de datos a tabla? Yo creo que sería como la más facilidad o la mejor facilidad de convertir una tabla dinámica y poder mantener actualizando datos y que él automáticamente nos está llenando. Sí, correcto, muy bien. Quiere decir que cuando yo la convierta a tabla, si entran nuevos registros, esos registros se incorporan a la tabla y solamente los informes yo tengo que decirle actualizar. No tendría que estar actualizando rangos. Esta base de datos tiene 20.017 registros. Si mañana tiene 20.100 y yo ya tengo informe, solamente lo voy a actualizar y ya, porque la tabla mete la nueva información. Los registros nuevos se incorporan dentro de la tabla. Yo tengo una consulta, yo tengo eso, yo tengo un informe y la tengo en tabla y en la otra casilla tengo lo que es, digamos, la tabla dinámica. Yo incorporo la información y yo digo actualizar datos. Me actualiza datos, pero en la tabla dinámica se troca la información. Yo acá en los datos tengo que, digamos, que proveedor, fecha y días.
cuando yo le hago actualizar, de una o sea, quedan los filtros, pero uno está arriba, el otro abajo, y ya el orden de acá se pierde. O sea, ya no está, digamos, como vencidas en proceso, sino que desaparecen, aparece de otra forma la tabla dinámica, y no he podido corregir ese tema. No sé, siempre, o sea, yo la estoy trabajando normal y la dejo como yo la necesito. Vea, órdenes vencidas, órdenes en proceso, ya. Al otro día que llego, quito esta información y vuelvo y coloco la nueva información y le doy a actualizar datos y voy a la tabla dinámica, pero aparece distorsiona. Pero usted tiene que cambiar cuando usted borre los datos, cuando cambie los datos, no copie desde el encabezado, copie desde el primer registro. Los encabezados no los puede tocar. No, solamente información. O sea, si usted va a copiar, por ejemplo, va a borrar esta información y va a copiar una nueva encima de esta tabla que ya tiene el diseño. Usted tiene que borrar desde aquí para abajo, sin tocar los encabezados. Y ahí pega en la tabla, ¿no? Tienen que ser en el mismo orden. Tocaría mirarlo a ver por qué es que se le está desordenando. Sí, se me desorganiza la tabla. Pero los valores sí tienen que calcularlo igual y todo. O sea, sí, o sea, calcula igual. Yo tengo que venir acá donde control 1, en la listica, entonces le doy aquí, le doy porcentaje. Hay que colocar porcentaje y vuelve y ya me llega el porcentaje. Que necesito que el listado de vencidas me salgan en horizontal. Entonces tengo que volverla y bajarla como en casilla. Tengo que ponerla en la mitad y ahí sí sale otra vez. Vuelve y se organiza. Tengo que volverla a organizar. Sí, quién sabe por qué. Quería mirarla así. Bueno, bien. Entonces, ya lo que ¿ninguno de ustedes tiene formato de tabla ahí? ¿El archivo? Sí. Sí, ese tenía formato de tabla. Tenía formato de tabla. No, igual no aparece tampoco. Bueno, si no la tienen convertida a tabla, entonces se paran dentro de la base de datos y le dan control T, ¿cierto? Y aquí por el lado, es que no lo puedo hacer aquí porque tengo deshabilitada la licencia. Entonces por aquí al lado derecho dice tabla 1 o tabla 2. Ese nombre de tabla 1 le colocan T ventas. ¿Sí? Pero el que mandé tenía formato de tabla. ¿Ese no fue el que usted descargó? Kelly y Laura, ¿tienen formato de tabla o no? Yo descargué el que su merced tenía y si ahí venía en formato de tabla. Sí, señor. Ok, sí. ¿Y por qué tú no tienes el formato de tabla? Bueno, no importa. Dígale ahí control T y lo convierte a tabla, ¿no? Ya también tiene formato de tabla consultor. Debe aparecer aquí vista diseño, ¿cierto? Aquí, por acá, vista diseño y debe decir T consultor, T productos y T categoría, ¿sí? Bueno, ese es el prealizamiento que vamos a hacer. Bien. Graban, cierran el archivo. Ay, Laura, ¿usted instaló Power BI, Laura? Sí, profe, sí lo instalé. Bueno, ok, listo. Me olvidó decirte, menos mal que eres pilas ahí y ya lo tienes, ok. Bueno, entonces abramos Power BI y vamos a hacer todo el proceso de informes. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, Power BI tiene dos herramientas que hay que saberlas usar y saberlas aprovechar para hacer un diseño bien hecho. Por ejemplo, este modelo que yo voy a hacer de diseño no quiere decir que sea el único que hay. Los informes se hacen
de acuerdo a la información que usted tenga, las bases de datos como estén, la dimensión de las bases de datos, si son bases de datos que son estáticas, que no crecen, o son bases de datos que con el tiempo siguen creciendo. Entonces hay que diseñar, aprender a hacer. Power BI tiene dos herramientas, digámosle aquí informe en blanco. Entonces, él tiene una herramienta que se llama Power Query, que yo siempre llamo la zona de carpintería. Entonces, en la zona de carpintería es donde se corta la madera, se pule, se le tapan los roticos, ¿no? Y cuando ya usted tiene la horma de la pieza que quiere, entonces ya la pasa a la parte final, que es para que le echen laca, la pongan bonita, le pongan el color y la pulen, ¿cierto? Entonces, Power BI trabaja de la misma manera. Hay una zona de carpintería que es donde usted organiza las bases de datos, ¿sí? Cuando usted en Power Query organiza las bases de datos, por ejemplo, que quita, que extrae, que cambia, que cruza datos, que hace cálculos, y luego a la final, pues usted dice de toda esta información, solamente necesito esta información. Entonces, esa información que usted alista y clasifica es la que va a bajar a Power BI para finalmente hacer el resumen de los datos. Bajo esa premisa siempre se trabaja, sobre todo si son bases de datos que van a seguir creciendo y son bases de datos grandes. Se debe subir primero la información a la zona de carpintería, que es lo que es el concepto que vamos a manejar ahora, que es Power Query, ¿no? Y tan pronto tengamos toda la información lista, entonces yo decido qué bajo a Power BI. Si en modelos de datos usted sube directamente en crudo toda la información a Power BI, también le va a funcionar, pero va a ser un diseño donde de pronto le va a quedar más demorado para abrir, más lento, ¿sí? Y va a llegar el momento en que se le puede convertir en otro Excel. Así tenga el Power BI con el Power Ranger, con el Power Procesador, con lo que usted tenga. Porque ya yo tengo la experiencia de dos personas que me han llamado que suben directamente la información a Power BI. Entonces quedan con todo el peso de la información en Power BI. La idea es que con el peso de la información debe quedar Power Query. Y el resumen lo bajan a Power BI para poder hacer las tablas dinámicas, hacer el resumen. Bueno, entonces eso, lo que estoy diciendo es lo que quiero que hagamos para que entiendan cómo es el proceso. Estando aquí en Power BI, entonces yo me puedo ir, esta es la parte de visualización donde yo voy a hacer resúmenes, ¿no? Todo aquí, lo que yo haga aquí, todo tiene, habíamos dicho que tiene un principio de tabla dinámica. O sea que cuando yo coloque aquí algo, él va a resumir, ¿no? Y va a agrupar. Pero todavía no voy a manejar la información aquí. Entonces le voy a decir, vea, señor Power BI, hágase usted carga de las bases de datos, realíceme todos los procesos de transformación que necesito y cuando la tenga lista, bájela, que yo aquí se la pongo toda bonita, le hago resúmenes y todo eso. Para ir a Power Query, entonces aquí en inicio, hay algo por aquí, voy a abrir el menú que lo tenía aquí recogido, pues esta pantalla se puede contraer o se puede expandir aquí, ¿no? Aquí. Entonces, aquí por inicio, hay algo que dice transformar datos, ¿sí? Transformar datos. Entonces, ese transformar datos quiere decir que me cambio de plataforma. Entonces, Power BI se compone de Power BI y de Power Query, ¿no? Son dos herramientas. ¿Listo? Bien. ¿Qué le voy a decir? Que me conecte a las bases de datos que tengo allá en Excel, ¿cierto? Las bases de datos pueden estar dentro de un mismo archivo, como en el ejemplo que tenemos, o pueden estar en archivos independientes, ¿no? O sea que yo puedo tener un archivo de ventas, un archivo de clientes, un archivo de categoría y un archivo de productos, ¿no? También los puedo subir. Hay que tener en cuenta que tanto en Power BI como en Power Query puedo integrar diferentes tipos de bases de datos. Yo puedo integrar
bases de datos que tengan Excel y las puede unificar aquí en un mismo modelo con bases de datos de Access o con bases de datos de otro programa, de Azure, SQL, MySQL, ¿no? Todas estas que son bases de datos, las puedo integrar que son de diferentes fuentes en un solo modelo. Yo siempre explico esta parte porque es que eso no era tan fácil de hacer antes. O sea, anteriormente yo no podía unir una base de datos de Excel con SQL. Eso era como, ¿y usted qué? ¿No? Pues SQL maneja otro formato, ¿no? Entonces, esto lo que tiene es que automáticamente tienen unos conectores internamente que convierten ese modelo y hacen, haga de cuenta como tener una persona que maneja todos los idiomas, entonces le entiende al que habla inglés, al que habla francés y al que habla español, ¿no? Y al que habla mandarín. Entonces, eso es lo que tienen los programas ahorita. Estos programas tienen, pero no se llaman traductores, se llaman conectores, que los conectores son que independiente de donde venga la base de datos, él la acomoda y le dice, venga, que usted pertenece y yo la puedo manejar aquí, y deja un solo estándar de bases de datos, ¿no? Eso ahorita lo ve uno con facilidad, porque se hace es solamente decirle, venga usted de Excel, venga usted de Access, vengan de SQL, y puedo montar diferentes bases de datos en un solo modelo para un informe. Eso anteriormente era imposible de hacer. Ya, eso había que hacer una gran cantidad de trabajo para hacer eso. Siempre explico, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué hacen eso? Pues porque las bases de datos, dependiendo del programa, manejan un tipo de formato, ¿sí? Son las mismas personas, pero cada persona habla un lenguaje diferente, ¿sí? Son las mismas tablas, pero tienen un formato diferente, o sea, no son compatibles. Entonces ya el Power BI trae algo que se llama conectores, eso viene interno ya. Y el conector, ¿qué es lo que les voy a mostrar por aquí? Por acá, por donde dice de orígenes, de otros, un nuevo origen, aquí, un nuevo origen. Entonces, vienen conectores, estos son los conectores, ¿no? Para Excel, para SQL, ¿no? Entonces, estos conectores acondicionan la base de datos para que Power BI las pueda recibir, las pueda trabajar todas. Aquí dice, ustedes todas para mí son iguales, ¿no? ¿Por qué viene eso? Pues porque hay empresas cuando van a presentar informes y van a hacer análisis de datos, por ejemplo, de los últimos 10 años. No hablemos tanto de los últimos 5 años. Entonces resulta que hace 4 años en la empresa tal, siempre coloco el ejemplo, manejaban SAP. Entonces ahí quedó una información. Pero tuvieron un problema con SAP, que es lo que pasa en mucha empresa, y cambiaron de software. Entonces colocaron CG1. Entonces resulta que hasta determinado año tienen una información, de un año para acá tienen otra información en otro programa. Entonces, esto sirve para que usted integre programas de diferentes fuentes, ¿ya? Y poder hacer un resumen, porque si no, no podría, ¿no? Bien. En nuestro caso, pues no, el curso está enfocado solamente en una base de datos de Excel, pero quiero que tengan en cuenta que tanto en Power BI como en Power Query se pueden enganchar bases de datos de cualquier fuente, no solamente de Excel, que nuestro curso es dirigido a Excel, ¿no? Y yo manejo conexión con Excel, con Access, y estoy aprendiendo a manejar bases de datos de SharePoint, ¿sí? Pero pues vienen varias fuentes. Listo, entonces, libro de Excel porque nuestra información son tablas de Excel, ¿no? Entonces le voy a decir, aquí tengo el archivo, lo abro. Y pues también por el ejercicio, pues lo dejé en uno solo, pues como para que nos quede más facilidad, ¿no? Él dice conectando. Conectando quiere decir que esas fuentes de Excel, cuando usted las modifique, también van a cambiar aquí en Power Query y en Power BI en forma automática. ¿Sí? Entonces voy a subir las que son tablas, las que tienen
Si no tienen el mismo nombre o se les olvidó colocarle el nombre a algunas, son las que tienen arribita el azulito, ¿no? Esas son las que son tablas. Entonces conectamos esta, las 5 que necesitamos. Ya están acá guardadas. ¿Ya no lo descargó, Isidro? ¿No? ¿Descargaste el archivo? ¿Y tú se lo tenías ahí? ¿Dónde? Ahí tenía todas las tablas. 1, 2, 3, 4. No, pero debiste haber bajado el archivo que mandé por WhatsApp. Ahí te paso, Sí, son 4 nomás. Yo lo descargué ahí. Ah, son 4, son 1, 2, 3, 4, son 5. Tienen T. Ah, perdón, sí, me pasé una acá. Y la conectan aquí. Entonces le doy a aceptar y él conecta las bases de datos. ¿Sí? Y ahí está, la sube a Power Query. ¿Sí? Yo me puedo cambiar, mientras se acostumbran a las pantallas, a ver las pantallas. Yo estoy aquí en Power Query, ¿no? Si me quiero ir a Power BI para revisar alguna cosa, pues me puedo cambiar aquí y paso a Power BI, ¿no? Puedo venir aquí y me devuelvo a Power Query. Pero son archivos diferentes. O No, cuando es yo el mismo. me da automáticamente Es lo mismo, es lo mismo. Como lo que vimos en Pivot, que nosotros nos llevó a otro archivo, pero Correcto. si yo eliminaba esta hoja en blanco, se desaparecía el de Claro. allá. Ah, es como el cimiento. Sí, eso, o sea, son dos plataformas, pero es una misma cosa, ¿ya? Pero ya les voy a enseñar, aquí de cambiarme es por si quiero mirar o revisar algo, ¿no? Pero realmente ahorita les digo cuál es la forma correcta de cambiarme, ¿no? Para que yo pueda mirar todos los cambios que yo haya hecho. Bueno, ¿de qué se compone este Power Query? Miren, aquí al lado izquierdo pues aparece el panel de consulta. Aquí se llaman consultas, ¿no? Cada una de estas tablas se llama la consulta de categoría, la consulta de consultor. Aquí está la consulta de ventas y está la consulta de productos, ¿sí? Ahí está. Tengo los productos con sus costos, ¿no? Bueno, al lado derecho aparece el panel de pasos. Y aquí es donde está una de las cosas importantes de Power Query. Ese panel de pasos que está al lado derecho, él va a grabar cada paso que usted haga. O sea que si usted elimina una columna, si la pasa a mayúscula, si separa, si cruza datos, él va grabando cada paso. Esa grabación es para que cuando usted suba nueva información, él replique todos esos pasos y adecúa la nueva información a todo lo que usted le ha hecho a la tabla. Ese es uno de los propósitos, porque claro, si no quedaran los pasos grabados, cuando usted subiera nueva información tendría que volver a decirle todos los pasos que usted en este momento vamos a programar, ¿sí? Este panel de pasos, pues además me da la posibilidad de devolverme y hacer alguna corrección, cambiar, ¿no? El panel de pasos muchas veces uno lo oculta aquí en la X para tener una mejor visualización de la pantalla, sobre todo cuando son bases de datos grandes. Entonces uno puede ocultar el panel de pasos y contrae el panel de consultas. Si necesita volver a ver el panel de pasos, entonces aquí está por vista. Le dice configuración de la consulta y vuelve y aparece. ¿Sí? Ahí aparece. Entonces, es importante porque ese panel es importante saberlo activar y desactivar. Bien. Y arriba, pues, está el menú con una cinta de opciones que ya vamos a ir conociendo, pues, estas herramientas que tiene cada cinta. Voy a empezar a depurar las bases de datos. Voy a empezar en orden, aquí como está. Bien. Entonces, me voy a parar en la consulta de categoría. Power Query automáticamente a cada columna le da un tipo de dato. Tipo de dato quiere decir, esta columna es de fecha, esta columna es de número, esta columna es de texto, esta columna es decimal, ¿no?
Él detecta los datos y le da un tipo de dato en forma automática. Observen que, por ejemplo, en el código de la categoría aparece aquí un 1, 2, 3, ¿sí? Ese 1, 2, 3 quiere decir que es un número entero. Si yo le hago clic ahí me aparecen los diferentes tipos de datos, ¿sí? Número decimal, número entero, porcentaje, ¿no? Entonces resulta que yo le voy a cambiar el tipo de dato. En sistemas, pues cuando usted almacena un dato, lo almacena en bytes, ¿cierto? Es una medida. Entonces, asimismo, pues dependiendo de lo que usted almacene, pues tiene una dimensión, ¿no? De almacenamiento. El texto es lo que menos ocupa espacio de almacenamiento, los textos. Luego en su orden siguen los números enteros que ocupan más espacio, ¿no? De almacenamiento. Luego sigue el número decimal que ocupa casi que el doble de un número entero. Un número decimal internamente ocupa harto espacio. Luego vendrían las fechas, luego vendría, pues si ya no es un tipo de datos, si es una imagen, pues obviamente una imagen ocupa mucho más espacio. Y luego vendría un video, que pues un video ocuparía mucho más espacio, ¿no? Entonces, para un mejoramiento del modelo, estas columnas numéricas que no voy a tener ningún cálculo, yo las convierto a texto. Entonces, le voy a decir que es obligatorio hacerlo, ¿no? Pues si usted la quiere dejar numérica, la deja. Pero yo le voy a cambiar, porque yo sé que aquí esta base de datos va a crecer y va a crecer y quiero mejorar su almacenamiento. Pues digamos que es una de las tantas cosas que uno puede hacer para uno hacer un informe bien técnico. Entonces aquí, donde dice 1, 2, 3, le voy a hacer clic y le voy a decir que la voy a cambiar a texto. Entonces, por supuesto, él me pregunta que si quiero hacer la sustitución aquí en esta misma columna, le digo sustituir y entonces él me la convierte a texto, ¿no? Es un número visualmente, pero para Power Query internamente es un número que tiene formato de texto. El nombre de la categoría no tengo ningún problema. Este ABC quiere decir que es de tipo texto. Igual. Perfecto. A ese no lo voy a hacer nada más, ¿no? Bien. Esta base de datos, las bases de datos no pueden tener totales de columna ni totales de fila. Si usted monta totales, aquí los tiene que borrar. Si se le olvidó borrarlos en Excel, las columnas en las bases de datos no pueden estar totalizadas, porque ese total él lo toma como si fuera un registro y entonces duplica la información. ¿Sí? Por eso se deben de eliminar. Si usted no elimina totales, va a tener serios problemas en los informes. Una pregunta. Esto, si yo en Excel, y ya teniendo estas bases aquí, si yo en Excel, digamos, después ya, digamos, de tener todo esto bien implementado, yo en Excel, en la tabla le agrego, digamos, ya una sumatoria, daña acá todo. Si usted le hace una sumatoria, Sí. claro, porque si usted le va a actualizar, pues se le lleva ese total para el informe. Ajá. O sea que ya la tabla ya no la puede duplicar. Ya. Es que nunca, es que usted no debe totalizar ninguna tabla bajo ningún pretexto de nada. Si usted está en Excel, pues si necesita información de totalizar, de promediar, de lo que sea, pues haga una tabla dinámica. Para eso están los informes. Pero el principio de las tablas es que las tablas no pueden tener, eso lo dije en la clase de esta mañana, no pueden tener totales de columna ni que una tablita al ladito. No, la base de datos tiene que ser la base de datos limpia. Que lo agregue después, digamos, porque quieres saber algo. Lo puede hacer y lo tiene que borrar. Porque cuando usted le dé a actualizar, pues es que usted para eso tiene los informes, man. O sea, la tabla dinámica es para ver la sumatoria de eso. Sí, Claro. No, si alguien va y le mete un total ahí por chistín, Que diga que se está agregando y que diga, pues darme cuenta cuánto tenga la. digamos que lo podría hacer, pero a manera de información y borrarlo de una vez, porque en el momento en que usted, si esa base de datos está enganchada a Pivot, a Query, a BI, a Power, a PPS, a Power,
de una información. a cualquiera de estas plataformas que hoy en No, día se bueno, porque a manejan. veces le dan los informes y Bien, pasemos a consultor. En consultor también, yo todas las columnas que no voy a calcular, ¿cuáles son las columnas que uno no calcula? Pues la cédula, el número telefónico fijo, el celular, los códigos, yo todos esos los convierto a texto. Números de factura, por ejemplo, si son numéricos, las convierto a texto. Entonces, código del consultor también lo voy a convertir a texto. Sustituir en la actual. Estos nombres de consultor los voy a pasar a mayúsculas. En Power Query, él sí diferencia entre mayúsculas, minúsculas o mayúsculas iniciales. Si yo tengo Mabel Seleni en mayúscula inicial, como está ahí, tengo un Mabel Seleni más abajo, Mabel Seleni Morales en mayúscula, y tengo Mabel Seleni Morales en minúscula, me va a hacer 3 grupos. Lo que no pasa en Power BI o lo que no pasa en una tabla dinámica de Excel, ¿no? Porque así usted lo tenga escrito de diferente manera, él lo agrupa en uno solo, ¿no? Lo importante es que esté bien escrito, no importa cómo, hablando de Excel o de Power BI. Pero en Power Query sí tiene incidencia en que la palabra esté escrita de diferentes formas, ¿no? Entonces, cuando son bases de datos grandes, yo no me pongo a revisar, yo simplemente o dejo todo en mayúscula o dejo todo en minúscula. De una. O sea, yo no me voy a poner a revisar 500.000, 800.000 registros. Simplemente me paro en la columna, le doy botón derecho aquí y por transformar le voy a decir que me pase todo a mayúscula. Y de una, ya, ahí me estandarizó, ¿no? Ahora, si en una dice Mabel Seleni M, pues ahí sí me toca corregirla, ¿no? Porque ya está. ¿Dónde va aquí derecho me dice? Sí, aquí. Botón derecho, transformar y lo pasa a mayúscula. ¿Sí? Fecha de nacimiento la confirmo de tipo fecha. Se deben de confirmar porque cuando, pues aunque aquí es muy pequeñita, pero es como para que lo sepan. Cuando las bases de datos son muy grandes, él tiende a convertir la fecha a número. Le cambia el formato, ¿no? Cuando hay muchos registros. Pues porque ya sabemos que las fechas son números, ¿no? Tanto en Excel como en Power BI como en Power Query. Una fecha es un número. Entonces yo las confirmo de tipo fecha. Coloquen bien allí la puntica que diga bien fecha. Fecha. Ahí está, ¿sí? Bueno. Esta fecha de nacimiento la voy a duplicar. Le voy a dar aquí botón derecho. Y le voy a decir duplicar columna. Si yo hice algo malo, el concepto de regresar. Si usted hizo algo malo, tiene que anular el paso aquí. Borra el paso. Por ejemplo, yo dupliqué, entonces dice, no, ya no voy a duplicar, entonces pues elimino, dice columna duplicada, la elimino el paso. Porque pues si es inmediato, creo que hay con deshacer, pero a veces molesta, pero es eliminar el paso. Que lo puede hacer ahorita o mañana o dentro de un mes, cuando usted quiera, puede eliminar un paso, siempre y cuando pues no vaya a afectar obviamente lo que vaya a es, lo que he hecho, ¿no? ¿Listo? ¿Necesita apoyo ahí o qué? No. Bien. Tiempo combinado es lo que hicimos a la fecha. Es el paso que hicimos. Acá ¿Cuál? estaba. Es para... Tipo cambiado. A eso, cambiado. Aquí dice vea, texto en mayúscula. Ya lo hicimos, sí. Texto en mayúscula, ¿sí? Y tipo cambiado, pues fue el que seguro aquí el que dice con el número. Bueno, ahora aquí.
En fecha de nacimiento voy a duplicarla. Botón derecho sobre la columna y le digo duplicar. Power Query sí me da la facilidad de acomodar las columnas, lo que no me permite Power BI. Power BI siempre agrega las nuevas columnas al final de la tabla. Aquí sí le puedo decir, yo quiero que esta esté aquí y con clic sostenido la corre y la puede acomodar para darle orden a la base de datos. Le voy a cambiar el nombre a esto. Parado y en la columna le puedo dar F2 o le puedo decir aquí, como en Excel, ¿no? Uno con F2 cambia el contenido de una celda. O botón derecho sobre la columna, botón derecho y le dice cambiar nombre. Entonces le voy a colocar ahí edad. Bueno, Excel tiene, Power Query tiene una opción de cálculo de fechas, calendario normal, ¿no? O sea, teniendo en cuenta días, meses de 30 días, no normal. Ya vienen funciones como en Excel para saber si son festivos y bueno. Él tiene una función que permite hacer el cálculo hasta el día de hoy, ¿no? Y lo va actualizando. Yo quiero saber, de acuerdo a la fecha de nacimiento, qué edad tiene él. Entonces vamos a hacer dos pasos para poder que Power Query automáticamente haga eso sin utilizar ninguna fórmula. ¿Sí? Entonces me voy a venir aquí a transformar. Y por aquí dice fecha. Entonces en fecha le voy a decir que esa es una fecha de tipo antigüedad. Y él le da un formato todo raro ahí a la edad, ¿no? Bueno, pero es que nos falta terminar. Eso se llama un cálculo de tipo duración. Él hace allá un cálculo internamente, eso es programación, ¿no? Y luego nuevamente con botón derecho, en transformar, le voy a decir que me lo transforme a años, total de años. Y de una vez me hace el cálculo, ¿sí? Para quitarle decimales, entonces nuevamente, botón derecho. Nuevamente transformar, redondear con un decimal. Entonces el transformar, dependiendo de lo que esté haciendo, cambia el menú, ¿sí ves? Dependiendo de lo que esté haciendo. Le digo aceptar y ahí me quedo con un decimal, ¿sí? Disculpe, ¿podría por favor repetir en dónde se fue exactamente en el transformar para calcular la edad? Sí. Bueno, voy a devolverme aquí en el paso. Primero le dije de tipo duración arriba, ¿no? Luego después aquí le di botón derecho y en transformar le dije total de años. Y luego nuevamente botón derecho, transformar, pero redondear. ¿Sí o no? Contámelo todo si no lo volvemos a hacer. No, me perdí, lo siento. Bueno, entonces lo vamos a volver a hacer. Voy a eliminar voy a eliminar los pasos, pero lo voy a eliminar con cuidado. Elimino el redondeo. Elimino el total de los años calculados. Elimino la edad calculada. Elimino columna cambiar nombre. Elimino redondear y elimino columna duplicada. ¿Sí es? Ahí me devolví.
Bueno, entonces, primer paso, duplico la columna. Botón derecho y le digo duplicar. ¿Listo? Siguiente paso, le cambié el nombre. Botón derecho, cambiar nombre y le puse edad. Siguiente paso, me fui por transformar fecha y le dije de tipo antigüedad. Siguiente paso, me paré aquí en edad, botón derecho, transformar total de años. Y luego, nuevamente, botón derecho, transformar, redondear con un decimal. Van a repetirlo para fecha del contrato, es el mismo cálculo, por favor, háganlo. Entonces, primero duplican la columna. ¿Sí? ¿Qué nombre? No, Pónganle antigüedad a esa columna. Listo, profe. ya después de estar duplicada, ya soy única para quitar duplicado, ¿no? ¿No? ¿Así? Quitar duplicado no, quitar duplicado no. No, después de duplicar. Voy a hacerla, mira. Duplico esta. Duplicar columna. Él la puso al final, ¿no? Ah, bueno, y aquí edad, pues lo pude haber corrido aquí, ¿cierto? Y lo pongo acá. Esta le cambio el nombre, la que dupliqué, cambiar nombre y le voy a poner ahí antigüedad, ¿cierto? Después de eso, me voy aquí por transformar y en fecha le digo de tipo antigüedad. Luego me paro en la columna, botón derecho, transformar Transformarlo. en años. Y por ejemplo, esta la voy a dejar de tipo entero. Entonces vengo aquí y le digo número entero. ¿Listo? O le pude haber dicho redondear, transformar, redondear con un decimal. Como dice el otro.
¿Listos? Eh, Si yo tengo, cámbialo de ahí. hecho, ahí voy, llevo 10 pasos. Ah, pero por allá me acordé que en el paso 8 no lo necesito. Lo puedo eliminar, pero me sale uno que dice, ¿estás seguro que quiere eliminar el paso? Eliminando este paso puede afectar los pasos posteriores. Ah, no, claro, pues es que tiene que ser coincidente. Si yo vengo y elimino aquí, por ejemplo, elimino cuando le digo el tipo cambiado, pues obviamente voy a No, dañar no, el no, proceso. digamos, yo seleccioné esta. Usted la transformó a número entero, pero yo la había transformado a fecha, por error, le coloqué fecha, pero seguí de ahí para abajo. O sea, no va a afectar mucha cosa. No, no, no. De hecho, puede hasta cambiar el paso, si no necesita eliminarla, sino cambiarle el paso, cambiar el proceso. Nada, ¿no? Sí. ¿Ya? Ok. Bueno, pasamos a ventas. Bueno, como ventas es una base de datos muy grande y es la base de datos de movimiento. Yo en esta fácilmente me di cuenta que no habían totales de fila ni totales de columna. Por ejemplo, ¿qué es un total de columna? Por ejemplo, que dijera semana 1, semana 2, semana 3, total semana. Ese total semanas tendría que eliminarlo. ¿Sí? O que dijera aquí ventas 2018, ventas 2019, ventas 21, 22, 23, 24, total ventas. Ese total ventas no puede ir porque él lo toma como un registro, entonces duplica la información, duplica la venta. Entonces usted puede hacer morir a su jefe de una emoción que diga, pero ¿a qué hora vendimos todos los millones? ¿No? Bien, ventas, como es una base de datos grandes, y a mí se me olvidó revisar si esa base de datos tenía totales de columnas. Totales de filas, pues me puedo venir aquí al final y no hay ningún total. Pero necesito cerciorarme si esta base de datos tiene totales de columnas. Pero si son 5 millones de datos, porque es que yo puedo aquí almacenar, yo me puedo traer bases de datos de otros programas de Access, por ejemplo, una base de datos que tenga 5 millones de registros. O en su efecto, puedo traerme una base de datos de Excel que tenga 1 millón de registros. Revisar en Excel si esa base de datos tiene totales con 1 millón de registros, cosa seria. Entonces aquí yo puedo hacer girar la base de datos, colocarla boca abajo, que es lo que llama el invertir filas, y revisar si en el último registro hay totales, ¿no? Entonces aquí por transformar hay algo que dice invertir filas. Entonces el invertir filas voltea la base de datos y este que está aquí es el último registro y no hay total, ¿sí? Como ya verifiqué que no había totales, entonces elimino el paso. Vengo aquí, le digo filas inversas y lo quito. Pues porque le había podido volver a decir inviértame, entonces, pero me quedan 2 pasos más ahí adicionales, correcto. ¿Sí? Me quedan 2 pasos adicionales. Bien, ahora sí, código del consultor lo voy a dejar de tipo texto, porque estas columnas que son numéricas, pero que no van a entrar en ningún cálculo, ¿sí? Fecha de pedido la confirmo de tipo fecha. Fecha de la factura también la confirmo de tipo fecha. La factura, que es un campo numérico, la voy a convertir a texto. Cantidad lo voy a dejar como número entero. Entonces aquí en el 1, 2, 3 le digo que es un número entero.
Venta COP, le voy a decir que también es un número entero. Pero resulta que en estas ventas, aquí funcionan los filtros exactamente como en Excel. Yo puedo venir acá y resulta que aquí hay unos números que por alguna razón están negativos, pero esos números no pueden quedar negativos. Aquí donde dice cargar más, yo puedo ampliar la lista del filtro, ¿no? Power BI tiene, al igual que el Excel, una función de absoluto, que esa función lo que hace es pasar los números negativos a positivos. Minimícelo, lo vuelve y lo... Bueno, entonces, para quitar estos números negativos, aquí en ventas, con botón derecho, en transformar, le voy a decir valor absoluto. Entonces, vuelvo y repito, ya observaron que en transformar, dependiendo de lo que esté haciendo, él toma un menú, ¿no? Menú diferentes. Entonces le digo valor absoluto, que es la misma ABS que tiene Excel. Absoluto. Entonces, si yo vuelvo y reviso aquí el filtro, ya no me aparecen números negativos, ¿sí ves? Valor absoluto. Te cambia. A positivo. De negativos a positivos. No, ahí sí toca hacerle una fórmula con negativo. El descuento también lo voy a dejar entero. Voy a hacer el cálculo de una vez de la venta neta. A esta venta COP le tengo que restar el descuento. ¿Sí? Entonces voy a hacer primero clic en venta COP y con control hago clic en descuento. No lo puedo marcar al contrario.
porque si lo marco al contrario, me da negativa la resta, porque él tomaría primero este y luego este. Por eso es que debo de marcar primero ventas COP y con control descuento. No, esa frase. Bien, una vez seleccionadas las dos columnas, me voy a venir aquí donde dice agregar columna. Y aquí donde dice estándar, le voy a decir restar. Y estuvo el cálculo. Y te da el letrero la nota de la operación que te está haciendo. Sí, pero ahí le cambiamos el nombre con botón derecho. Lo que hice fue seleccionar primero aquí, ¿no? Seleccioné primero venta COP y con control descuento, ¿no? Y aquí por agregar columna en estándar le dije restar. ¿Sí? Entonces, el medio de esta columna. Le voy a cambiar el nombre. Y le voy a decir que esa se llama total venta neta, la voy a llamar. Total venta neta. Y la voy a correr de una vez para que me quede bien ahí. ¿Sí? ¿Bien allí? Ingrid Kelly. Sí, señor, vamos hasta ahí. Carlos. Ese código de producto lo dejo de tipo texto también. Porque en producto ahora lo vamos a convertir a texto también. El código de la categoría también lo voy a dejar de tipo texto. La ciudad pues es de tipo texto y el sector es de tipo texto. Bueno, entonces yo ya revisé que esta base de datos no tuviera totales de columna, totales de fila. Cambié algunos formatos de columnas. Y hice un cálculo para calcular la venta neta, ¿sí? Eso fue todo lo que hice. ¿Sí? Sí.
Bueno, la siguiente parte que vamos a hacer es el cruce de datos. Yo necesito aquí en ventas pasar el nombre del consultor, necesito pasar, que pues obviamente el nombre del consultor lo tengo en la tabla consultor, ¿no? Este nombre es el que necesito pasar aquí para ventas. Necesito pasar el código, necesito pasar el producto, el nombre del producto que le tengo aquí en productos. Este producto necesito pasarlo para ventas, porque aquí tengo es el código del producto nomás. Y necesito pasar el nombre de la categoría que lo tengo aquí. Es cruzar datos. Eso nosotros en Excel lo hacíamos o lo hacemos con un buscar B, ¿cierto? Bueno, entonces empecemos pasando el nombre del consultor. Para yo poder hacer un cruce de datos entre dos bases de datos, ya se hace a través de un modelo relacional, que es lo que se usa ahora. El modelo relacional es la unión de dos bases de datos a través de un campo en común, que lo vengo repitiendo desde el comienzo de la clase. Yo necesito primero relacionar para poder cruzar. Una cosa es la relación y otra cosa es cruzar los datos. Relacionar quiere decir unir. Y cuando yo las uno, si yo uno ventas con consultor, entonces quiere decir que yo puedo coger campos de ventas y campos de consultar y hacer una nueva tabla o una nueva consulta. El término de query significa consulta y consulta en bases de datos es una base de datos o el hijo de una base de datos o el hijo de la unión de dos o tres o varias bases de datos. O sea que si yo uno ventas con consultor, yo puedo armar una tabla, una nueva consulta, cogiendo campos de ventas y cogiendo campos de consultor. Porque la
Hola, Joana, ¿tú me escuchas? Sí, sí te escucho, pero creo que se les fue la señal allá porque no responden tampoco. O se les fue el Sí, internet. pensé que había sido yo, pero No, no, tampoco responde el profe. Ay, no manches, no, pues esperemos un poquito. A ver, voy a insistir de nuevo. listo. Gracias. Bueno. Hola Laura, Kelly, Hola, profe. ¿dónde iban? ¿Sí están acá conmigo? Sí, señor. Bueno, ok. Bueno, entonces estábamos hablando de la relación. Entonces es importantísimo que en las dos bases de datos exista un campo en común. Si en alguna de las bases de datos no hay un campo en común, pues tiene que regresarse a Excel y mirar a ver cómo arregla la base de datos para que se la pueda cruzar. Bueno, entonces aquí sí. Entonces voy a relacionar ventas con consultor. Entonces me paro en ventas, que es la tabla de movimiento. O sea que Profe, qué cuando pena, ¿nos voy puedes a compartir relacionar, pantalla? Qué pena contigo. ¿qué me dices, perdón? ¿Nos puedes compartir pantalla nuevamente, porfa? Es que Ah, el ya, ya, ok. fondo no alcanzó a ver bien. Claro que sí. Le comparto pantalla, tiempo, plata. Solo dígame qué necesita que comparta. Bien. Entonces, yo ya teniendo claro que voy a relacionar ventas con consultor y teniendo claro el campo en común que voy a relacionar, me puedo ir a hacer la relación. Pero para hacer la relación, aquí es importante pararme en la tabla de movimientos, o sea, en la tabla que voy a implementar, o sea, en la tabla ventas, ¿no? Que es la que voy a implementar. Parados aquí en la tabla venta, entonces se van a venir aquí por inicio y aquí está el de combinar. Y entonces le hace clic aquí donde dice combinar es sinónimo de relacionar. Entonces le dice que va a combinar la tabla de ventas y aquí en este combo box o en este cuadro combinado le va a decir que la va a relacionar con consultor, ¿cierto? De eso es que estamos hablando. Y entonces le dice que va a relacionar. Puede ser de aquí para allá o de allá para acá, no importa. Entonces le digo, código del consultor con código del consultor.
Si usted se le olvidó cambiar el formato de texto alguna y la una le tiene de texto y la otra la tiene numérica, tiene que devolverse a corregir y cambiar el tipo de dato. Las dos tienen que estar en formato de texto. Si le quedó una texto y y la otra numérica, pues devuélvese y corríjala. O deje la numérica o deje la texto, pero que queden con el mismo tipo de dato. Entonces, simplemente haciendo clic en el código en consultor y en el código de ventas, él aprueba la relación, vean. Este chulito verde no le sale si en la tabla de consultor hay un código repetido. Se le está escribiendo el código consultor acá. Ahí, ya. Es que seleccionarlo. Sí, hay que seleccionarlo. Porque así. yo seleccioné desde allá de la tabla de pensé que desde No, acá, sino en la combinación. en la combinación es donde hacer la selección. Entonces, él aprueba aquí, sí, y le damos a aceptar. Entonces, él monta la tabla de consultor en la tabla de ventas. Aquí está, miren, aquí está. Entonces, ahora voy a hacer como una especie de buscar B, pero mucho más rápido. Entonces, aquí voy a expandir aquí y le voy a decir que ahí me cruce, quito el filtro y le digo que me pase, por ejemplo, el nombre del consultor. Pues de ahí no voy a pasar más porque no necesito aquí nada más para el informe que voy a hacer, pero en otro informe puedo necesitar la edad, la fecha del contrato, el tiempo de duración, la antigüedad. Pero para este informe solamente voy a dejar seleccionado el nombre del consultor y le voy a aceptar y ya él ahí hace el cruce. Eso es un buscar B. Esta fórmula es tan rápida que usted no se demora después de que conozca bien y le coja bien la mecánica, usted no se demora 10 segundos haciendo un cruce. Pero lo más importante de todo es que si usted estuviera haciendo esto, por ejemplo, un buscar B, lo estuviera haciendo en Excel, en una base de datos de 500, 700,000 registros, aquí estaríamos pidiéndole al señor que Excel no se vaya a reventar, no se vaya a bloquear, porque eso es lo que pasa cuando las bases de datos son grandes. Entonces, la diferencia está en el proceso con la rapidez que él hace el cruce, ¿sí? Entonces aquí le cambio el nombre, solamente le voy a decir consultor. Le doy botón derecho, cambiar nombre. Y le voy a dejar solamente el consultor, porque él le pone el nombre de la tabla y eso. Listo. Y puedo coger este consultor y lo paso al lado del código. Pues no es que sea obligatorio hacerlo, pero es por darle orden a los datos, ¿cierto? Entonces la pongo aquí. Nosotros, a medida de hacer este proceso, no podemos ir viendo datos, información. Como por ejemplo, en ese momento quiero ver cuánto vendió Mabel o cuántos registros. Tienes que terminar de hacer toda la implementación, ¿no? Hasta que no termines de implementar todo lo que ya usted necesita, no se puede ir a hacer el informe. Porque claro, porque es que en ese momento, claro, yo podría sacar un informe porque ya tengo el nombre del consultor, ¿no? Pero es que todavía me falta hacer una serie de cosas porque de toda esa información no es información mía, de la que a mí me corresponde presentar un informe. Entonces, necesito terminar el proceso. Bueno, vamos a repetir lo mismo que hicimos, pero ahora cruzando ventas, voy a cruzar para que me traiga el nombre del producto y me traiga el costo unitario. Eso está en la tabla de productos, ¿no? Entonces voy a relacionar ventas con productos.
Para relacionar se deben de seleccionar dos campos en común. En ventas tengo código del producto. Pero lo tengo de tipo texto. En productos tengo el mismo tipo de dato. Tengo la misma columna, pero no tiene el mismo tipo de dato. Entonces voy aquí en producto a decirle también que lo voy a convertir de tipo texto. Sustituir. Y ahí ya tengo el campo en común. Lo mismo, estos códigos que están aquí son los códigos que hemos colocado cuando hemos vendido los productos. ¿Sí? Aparecen estos mismos códigos. ¿Sí? Entonces ahora sí, parado en ventas, voy a relacionar ventas con productos. Por inicio, combinar consulta. Escojo la consulta de producto y le digo código de producto con código de producto. Clic y clic, ¿no? Él me aprueba aquí la relación y le doy a aceptar. Monta la base de datos en la última columna y aquí se llama expandir los campos. Entonces, acá en expandir los campos, quito el filtro y le digo que voy a pasar producto y costo unitario. En ese sí voy a pasar dos campos. Le doy a aceptar. Cambio el nombre con F2 y le dejo producto. Entonces, él me pasa aquí. También aquí lo dejo como costo unitario, cambiar nombre. Ahí están las dos columnas. Entonces, este producto lo voy a poner por acá. Ahí lo corro. Y tanto el código con control producto selecciono como en Excel. Lo voy a poner aquí detrás de cantidad. Código del producto, cantidad, venta, descuento. Los arrastro, después de seleccionar, los arrastro. Los códigos con clic sostenido los pueden mover.
Solamente movió un nombre de producto, ¿cierto? Antes de cantidad, lo dejo ahí. Dejé el código, quedó así, miren. ¿Listos? Ahora voy a pasar de categoría, voy a pasar el nombre de la categoría a ventas. Entonces me paro en ventas. Ahí estoy haciendo como puros buscar B. Ese costo unitario, ¿no lo deberíamos quitar algunos decimales Sí, ahorita lo arreglamos, ¿sí? Podemos arreglarlo de una vez si quieres. Sí. Este costo unitario también lo podría correr por aquí y lo voy a colocar al lado de cantidad. Y le puedo decir que sea un número entero. Descuento, creo que también tenía números negativos. Entonces quitémoselos. Botón derecho, transformar, valor absoluto. Y por lo tanto, valor total venta neta también debe haberme dejado negativo. Entonces, botón derecho, transformar, valor absoluto. O sea, que haya que darle valor absoluto a venta co, descuento y total venta neta. Revisen por el filtro que no van a tener números negativos. Falta pasar la categoría, ¿no? Entonces, en categoría, aquí en ventas, pues está el código de la categoría. Estos códigos de categoría, pues son los mismos que están aquí. Y ambos tienen formato de texto, ¿no? Les dimos formato de texto porque inicialmente tenían un formato de número. Siempre que vaya a relacionar en Power Query, me paro en la base de datos que estoy implementando.
Y luego sí, inicio, combinar, combinar consulta. Categoría, código de la categoría. Aquí es donde no importa si no tienen el mismo nombre del encabezado, ¿no? Aquí se puede haber llamado categoría y aquí código. No importa, pero él hace la relación. Y le damos a aceptar. Y luego aquí le digo que solamente voy a cruzar el nombre. Quito el filtro, le doy el nombre, aceptar. Cambiar nombre. Y le dejo solamente categoría. Bien, me falta liquidar cuánto es el total de los costos. Los costos voy a liquidarlos multiplicando la cantidad del producto que se vendió por el costo unitario. Aquí lo que hay que entender es que en esta base de datos, cada uno de estos registros es una venta, es una factura. O sea, son registros de una sola venta, ¿sí? Entonces, para saber, por ejemplo, esta factura tiene este valor, ¿cierto? Con este descuento, o sea que realmente la venta de esta factura fue este valor. Las 36 unidades de camisas, blusas camisas, se vendieron en 454.038 pesos, ¿cierto? Pero ahora quiero saber los costos. Entonces, como ya tengo el costo unitario, entonces multiplico cantidad por costo. Entonces vuelvo, clic aquí y con control clic acá. En cantidad y costo unitario. Aprovecha si no lo han corrido, pues lo pueden correr de una vez. Y nuevamente, en agregar columna, aquí en estándar le dicen multiplicar. Le cambio el nombre a total costo. Lo voy a correr por acá. Ya tenemos la opción de colocarle el signo peso. La nueva que es el valor. Lo podemos hacer ahorita en Power BI. Este que estamos aquí es el query donde estamos organizando todo para después trasladar como la dashboard. Correcto. El BI pues es de Business Intelligence, ¿no? Business Intelligence, por eso se llama BI, Power BI, B larga ahí. No, yo no he llevado.
Profe, perdón, una pregunta. También combinamos código de categoría, eso también lo hicimos, ¿sí? Es que creo que me perdí ahí. Sí, Eso también lo has hecho. Ah, ok. relacionamos ventas con categoría a través del campo código de categoría. Ok, listo. Gracias, profe. Te voy a preguntar, profe, si yo llego a hacer, si nosotros, bueno, ya dijimos el cálculo de la multiplicación, si yo hago ahorita la combinación, ¿eso afecta algún del proceso o no? ¿Si haces qué? Si yo combino ahorita el código de categoría, pero ya habíamos hecho la multiplicación, ¿eso afecta en algo? Ah, no, no tiene nada que ver. Son, Ah, bueno. pues empezando que son tablas diferentes y son procesos diferentes. Yo pude haber primero cruzado y luego haber hecho todos los cálculos, ¿no? O sea, ahí no importa. Ah, no. Profe, y ahí tomamos es el nombre de categoría, no o el código. No, a ventas pasamos el nombre porque ya aquí en ventas tenemos el código, Ah, ok, listo. ¿sí? Ya. Listo, profe, ya. Qué pena. ¿Sí? Gracias. ¿Van bien ahí? Pónganse al día. ¿Qué les falta? Kelly, Joana, diga hoy o calle para siempre. Una pregunta, disculpa. Para sacar el costo, ¿era el costo unitario por la cantidad de las unidades? Sí, Gracias. correcto, sí. Esta forma de aquí por estándar es cuando tengo dos columnas así y necesito sumarlas, restarlas, multiplicarlas o dividirlas, ¿no? Entonces es un proceso. No es sino marcarlas y hacer el cálculo, ¿no? Pero si es un cálculo mucho más complejo, hay otra, o sea, más complejo quiere decir que interviene más de una columna y viene división y luego divide y luego multiplica, o sea, es una fórmula que tiene varios operadores. Entonces, esa fórmula la puedo hacer por aquí. Voy a sacar la utilidad. La utilidad es el total de la venta menos el total de los costos, ¿sí? La puedo hacer como la veníamos haciendo, aquí, ¿no? Pero la voy a hacer de otra manera. Entonces le digo aquí, agregar columna y le voy a decir nueva columna, ¿sí? Háganlo ahí, por favor. Agregar columna y le dicen nueva columna. Entonces le voy a decir que esa columna que voy a generar ahí se llama utilidad. Y entonces le voy a decir aquí que me coja el total de la venta neta doble clic y le resto el total de los costos, guión total costos. Le doy doble clic ahí, en donde Sí. está cargando. Y van. Ahí en esa columna personalizada, si yo quisiera eso todo dividirlo por 2 y hacer otros cálculos, pues sigo haciendo la fórmula. O sea, por ahí puedo hacer las fórmulas que quieran. Acuérdense que aquí ya no vamos a decirle A5 menos B5. Todo se trabaja es con el nombre de la columna. Ya las referencias de celdas aquí se acaban como en Excel. Entonces yo le estoy diciendo que a la columna de total venta neta le reste la columna de total costos. Le doy a aceptar y él me saca la utilidad.
Pero lo que deben de tener en cuenta es que cuando yo hago este cálculo aquí por agregar columna personalizada, él le da un formato a la columna que no se sabe si es de sal o de azúcar. De sal o de azúcar. Entonces, porque le da un formato ABC y le dice 1, 2, 3. O todos en la cama o todos en el suelo. Usted le va a decir que esto es de tipo dato número. Si usted lo deja así, que no se sabe si es número o si es letra, entonces cuando estemos haciendo los dashboards, las gráficas, y usted va a hacer una gráfica con utilidad, no le da porque no ha definido bien el tipo de dato. Entonces le voy a decir, bueno, mijito, pues usted lo voy a convertir en un número entero. Y ahora sí queda bien el formato del número. Y pues lo voy a colocar por aquí al lado. ¿Estamos listos? Vamos a irnos para Power BI. Entonces la forma correcta para irme a Power BI, me vengo aquí por inicio y le digo cerrar y aplicar. Y él lleva todo ese proceso a Power BI. Se va a dar cuenta que ahí va a bajar la tabla de consultor, la tabla de ventas, la tabla de categorías. Ya le aparecen las tablas, ¿sí ves? Bueno, vamos a grabar hasta ahí. Yo le digo archivo, guardar. Entonces aquí donde dice más opciones, Sí, claro. examinar este dispositivo. Ya después lo vamos a ver si que lo voy a grabar aquí en el escritorio. Aquí. Y ahí le pongo info confecciones. Informe confecciones. Y le digo guardar. ¿Sí? ¿Lo grabaron bien? Tienen que grabarlo bien porque si no después no lo encuentran porque con ese archivo vamos a trabajar 2 clases más. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a salir 10 minutos a descanso. Vamos a... Pero ahí, qué pena, que aquí como sé que lo que hice allá llegó acá. Porque usted separa aquí en ventas, por ejemplo, aquí le dice tabla, aquí le dice tabla, y se ubica en la tabla que quiere, de ventas. Y ahí está todo el proceso que hicimos. ¿Sí ves? Y ya está toda implementada la información. ¿Sí ves? Listo, me estaba asustando. Bien, descansamos 10 minuticos y ya retornamos. Listo, sí, señora.
Bueno, señor.